Bueno, creo que está arrancando la clase, la grabación. Muy bien. Vamos a arrancar con esta cuestión enquilombada que me tocó hoy. Bueno, gente, el tema de hoy es la parte de diseño de refuerzos estructurales en pavimentos flexibles. Vamos a dar hoy la teoría, ¿sí? Para tratar de digamos, alguna manera de ubicarnos en cuál es la situación, en cuáles son los criterios y cómo se evalúa y cómo se diseña, cuando se decide, cómo se decide lo que hay que hacer. Pero y vamos a dar una segunda parte, que sería la última clase, porque no va a haber tiempo de dar hoy, del práctico, que corresponde a esta parte de la teoría, y que, digamos, trataríamos de dar 2 o 3 ejemplos y modelos de alguna manera, ¿cómo es? Yo lo que no sé es, sinceramente, no sé si se está grabando el sonido de la... Sí, se graba. Me parece que no se está grabando nada. ¿Alguien puede grabar la clase? ¿Alguien tiene capacidad de grabarla? Yo grabo, profe, si quieren, no hay drama. Fernando puede grabar. Fernando Ornaola puede grabar. Bueno, porque si no, no estoy seguro que se esté grabando. Fernando, ¿podés grabar la voz? Sí, ya. Dale. Y en todo caso después se la sube. Ahí está Tulio. Graba Fernando. Sí. Hola. Ahí no escucho. Ahí no estoy escuchando, pero no estoy fuera del audio de la computadora. No sé si eso... Bueno, la cuestión es que, en principio, el diseño de refuerzos estructurales es un tema que está íntimamente relacionado con la evaluación de pavimento, la ocultación de los pavimentos, o sea, la determinación de su estado en un determinado momento de su vida útil, ¿sí? Y a partir de ahí poder definir cuáles serían las medidas que hay que adoptar para poder, de alguna manera, decidir cuáles son qué es lo que hay que hacer y cuáles son las acciones que hay que intervenir para poder darle a ese pavimento una nueva vida útil o una continuidad de su vida útil. Entonces, el relevamiento del estado del pavimento en general se define a partir de una política de Estado, ¿sí? que esa política de Estado puede ser a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional, ¿sí? Pero es válido lo que vamos a ver para cualquiera de los niveles de decisión. La planificación vial es una herramienta fundamental en las decisiones que hay que tomar desde el punto de vista de la política de infraestructura para tomar las decisiones y para que las reparticiones públicas que se encargan del mantenimiento y de la definición de la política vial tomen las decisiones y tengan los presupuestos adecuados para poder atender la demanda que tiene la red vial. Entonces, lo más importante a la hora de poder, digamos, planificar y decidir la política vial y qué es lo que hay que hacer,
es la colección de datos, o recabar todos los datos posibles de las estructuras en existencia, porque acá estamos hablando ya de una infraestructura en existencia que está siendo utilizada y está siendo consumida su vida útil, aquella vida útil que definimos para el diseño del pavimento, está siendo consumida a lo largo de los años, o lo que es equivalente al paso de los ejes que es la carga y toda la incidencia del clima en la estructura del pavimento. Entonces, la base de datos que se tiene que tener a los efectos de poder tomar las decisiones correctas, es muy importante que se lleve en tiempo y forma, o sea, que se haga en forma sistemática y que se establezcan metodologías para poder recabar esos datos, y después, como son un cúmulo importante de datos, a eso también el procesamiento de esos datos. Entonces, los datos que se tienen que tener de la red son los datos de inventario, los datos de ocultación, o sea, con diferentes tipos de equipos y de aparatos que me permiten establecer el estado de las distintas capas constitutivas de los pavimentos y de las bases de apoyo, los datos de políticas, y no de política como política partidaria, sino como de ideología, sino como política para establecer los criterios y las intervenciones, cuando, acuérdense esas famosas, cuando hablaba el ingeniero Villaín en el diseño, de establecer cuáles eran los límites de aceptación del deterioro. Entonces, a esas políticas me refiero. Los datos de tránsito, que son importantes porque es la carga, la solicitación más importante del pavimento, o una de las más importantes. Los datos del medio ambiente, como la otra solicitación que interviene en el deterioro de los pavimentos, y los datos de costos, ya sea los costos de las tareas de mantenimiento, que se harán a lo largo de la vida útil, como los costos de intervenciones más importantes que tengan tendencia a revitalizar ese pavimento y a darle una nueva vida útil. Entonces, toda esa base de datos hay que mantenerla actualizada, y es tan importante porque año a año hay que ir tomando decisiones sobre los presupuestos, y cuando realmente está terminando un año, ya antes de terminar un año, al año ya tiene que uno estar haciendo las estimaciones de lo que va a pasar al año siguiente, y eso se hace en base a los datos que se tienen del estado de la red, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, como muestra acá este esquemita, a esa base de datos la nutre y se nutre de esa base de datos, o sea, es una situación de ida y vuelta, tanto la planificación como la programación vial, o sea, de la política vial, los diseños que se van a realizar sobre la red, ya sean nuevos o de refuerzo, o sea, rehabilitaciones, va a permitir seleccionar los proyectos que voy a atender en función de un ranking de importancia o de necesidad. De la misma construcción también tienen que ingresar datos a la base de datos, o sea, de las etapas constructivas, qué es lo que se hizo, cómo se controló la calidad, qué fue lo que se resultó. Todos esos datos son muy importantes a la hora de después la posterior toma de decisiones, ¿no es cierto?, de futuras decisiones a cuenta de cómo es la estructura. Entonces, es importante saber cuál es la parte, la historia de la estructura, cómo se construyó y qué controles se hicieron, qué resultados tuvieron esos controles. Los mantenimientos que se realizaron y también la investigación como una medida importante para poder, digamos, actualizar las tecnologías y aplicar tecnologías más modernas, más eficientes y que tiendan a reducir costos para conseguir efectos similares, ¿sí? Que es un poco la idea y el objetivo de toda la ingeniería en sí,
y la ingeniería de pavimento en particular. Entonces, bueno, acá hay una tablita que da algunas pautas de cuáles son los tipos de datos que hay que conseguir a nivel de red o a nivel de proyecto. Porque después, esto, una vez que se tienen todo el cúmulo del inventario, uno tiene que tomar decisiones. O a nivel de una red de pavimento, por ejemplo, una red que puede estar de una provincia o una red que puede incluir varias provincias, pero que esa red es parte de una región, o bien se puede tomar a nivel de proyecto, quiere decir a nivel de una sección más chica, para hacer, digamos, intervenciones puntuales, me refiero no puntuales en un punto específico, sino en un tramo específico de la red más chico. Entonces uno las decisiones las puede tomar a nivel de red, macro, o a nivel micro, a nivel de un tramo específico con un problema específico que quiero resolver. Entonces, el próximo paso que se debería dar a partir de las evaluaciones de estado que ustedes ya vieron, ya sea destructiva, no destructiva, de todos los datos que se puedan conseguir, lo que hablamos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, es que después eso a nivel de red o a nivel de tramo, hay que definir un proyecto y una tramificación del proyecto para poder establecer comportamientos parecidos, ¿sí? Similares, de los distintos parámetros. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí identificar tramos que tienen problemas similares, que tienen orígenes similares o causas similares, lo cual me permite tomar después decisiones de soluciones similares por tramo, porque no es práctico ni económico tomar decisiones o hacer proyectos que intervengan pequeñas longitudes de tramo, ¿sí? Y ir variando la solución en tramos cortos, de a lo mejor de 1 o 2 kilómetros, es totalmente impráctico desde el punto de vista constructivo, aunque quizás desde el punto de vista económico sea mejor, digamos, más ajustado a la realidad de los datos conseguidos, pero en realidad lo que uno hace acá es trabajar a nivel, aunque sea un proyecto, vamos a poner de 30 o 40 kilómetros que tenga que rehabilitar un pavimento, la tramificación es importante hacerla en tramos relativamente, digamos, desde el punto de vista constructivo sean homogéneos, o sea, sean ejecutables. Por ejemplo, decir, bueno, si yo tengo un tramo de 3 kilómetros, hago 3 tramos de 10 kilómetros con, digamos, problemas similares, aunque claramente es un pavimento, por las características heterogéneas de los materiales que los componen, el comportamiento puede variar metro a metro. O sea, uno puede encontrar, si hace una evaluación continua de todo un tramo de pavimento, va a encontrar a lo largo de cada metro un comportamiento con alguna diferencia con respecto a lo anterior. Entonces, aquí el concepto estadístico del tratamiento de las variables, del tratamiento de los datos, es importante porque se tiene que hacer necesariamente una tramificación en tramos más largos, que sean prácticos de ejecutar, y entonces acá intervienen el concepto de promedio, de valor característico, o de varianza, ¿sí? O eso, algún dato estadístico, ¿sí? O desvío estándar que permita establecer, ¿sí? Comportamientos similares para las mismas variables. Entonces, es importante en un tramo definir, por ejemplo, una primera planificación básica es a través del tipo de estructura. Por ejemplo, si la estructura es rígida o si la estructura es flexible. Pero si la estructura es flexible, también es importante definir, hay diferentes estructuras flexibles que pueden darse a lo largo de un tramo, y esa es una primera división de comportamiento. Más allá que los valores después
ocultaciones, ya sean destructivas o no destructivas, den alguna similitud, la discontinuidad estructural es un punto, digamos, donde hay que partir para poder hacer una tramificación. En segunda instancia, el tránsito, como dentro de un mismo tramo, también me va a introducir secciones de carga diferentes, o sea, con solicitaciones distintas y por lo tanto con niveles de fatiga, ¿sí?, consumida, o sea, digamos, ¿cómo es? De capacidad estructural agotada, diferente, ¿sí? El clima, si es que el tramo pasa de un clima a otro, esto es más raro, digamos, es más difícil, tendría que ser muy largo el tramo para que realmente se produzca una discontinuidad climática muy severa, que de pasar de calor a frío normalmente no sucede. Entonces, pero habrá que tener en cuenta, si estoy hablando de un tramo que, por ejemplo, o a nivel de red, un tramo se desarrolla una parte en un clima más seco y otro en un clima más húmedo. Los suelos de fundación, otro nivel de tramificación aplicable, donde uno puede establecer para diferentes tipos de apoyo, como ya sabemos que los pavimentos, finalmente, el objetivo es proteger la subrasante. Evaluando esa subrasante, uno puede empezar a tramificar y decir, bueno, esta subrasante es más débil que la otra, esta es más fuerte, y por lo tanto, o sea, todos estos sistemas de tramificación está uno adentro de otro. Hay que combinarlos a todos para terminar cerrando en una tramificación donde lo que en definitiva me permita establecer es que un tramo sea lo que se denomina un tramo homogéneo, o sea, un tramo que me permita en principio establecer, digamos, presumir comportamientos similares. O sea, que me permitan decir, bueno, este tramo tiene todas las variables, las macro variables similares, por lo tanto, la respuesta estructural debería ser similar. No siempre sucede porque después dentro de los tramos hay diferencias de respuesta estructural, porque puede haber diferencias mínimas entre tipos de suelo, en la heterogeneidad propia del material, defectos constructivos que no se hayan detectado al principio y que después surgen una vez que el pavimento está en servicio. Esa primera etapa de sectorización pasaría después a una segunda etapa digamos, de ramificación, una vez que se definen los grandes tramos homogéneos a partir de estas variables iniciales. La segunda etapa de tramificación pasa a ser justamente las respuestas estructurales o lo que se ve o lo que se puede medir con algún equipo o con algún sistema de relevamiento que me permita establecer cuáles son los parámetros de deterioro que se manifiestan y que me van a dar a mí una pauta de cuál es la respuesta estructural frente a las cargas. Entonces ahí viene una segunda etapa de tramificación donde yo tendría que encontrar tramos ejecutables de obra, que no sean muy cortos, para que no, digamos, me dificulte la etapa de programación de obras. Tampoco me sirve que sea demasiado largo y que yo haga una extrapolación muy, digamos, muy light, muy liviana de todos los parámetros de evaluación y que no me permita establecer una mejor optimización de la inversión, porque por ahí estoy tirando plata en sectores donde no la necesito y estoy perdiendo de ponerla en donde realmente la necesito. Entonces, esto es importante como para el arranque de cualquier evaluación de refuerzo estructural, porque es lo que me permite pararme en la situación que tengo en cada lugar y empezar a analizar el problema y de ahí la solución. Entonces, luego de tener esto, necesito empezar
a hacer las evaluaciones, digamos, hacer el estudio de un proyecto, ya que toda esta información inicial quizás se toma a nivel de red, a nivel macro, y yo después, una vez que establezco los proyectos, digo, bueno, voy a hacer una rehabilitación, definí un ranking de prioridades de dónde voy a intervenir, entonces voy a hacer una primera, digamos, una evaluación ya más fina y más precisa de dónde voy a establecer, dónde van a estar mis obras definidas para poder ya ahora empezar a pensar en la solución del problema. Entonces tendré que evaluar, en principio, la capacidad portante de la estructura como está, evaluar, tratar de saber cuánto me queda de vida útil remanente, ¿sí? O sea, de cuánto me sobra de lo que preví originalmente, ¿sí? Y empezar a evaluar todo, hacer todos los tipos de evaluación estructural y destructiva y no destructiva que me permitan establecer los parámetros ya de diseño de un refuerzo o una rehabilitación estructural. Esto ya lo vieron ustedes digamos, cuando vieron evaluación de estado, pero necesitamos reforzar un poquito los conceptos de los tipos de fallas que uno puede encontrar a la hora de empezar a relevar visualmente los pavimentos, que es una etapa de relevamiento, donde va a encontrar diferentes tipos de fallas. En principio, las fisuras, ¿sí? Este tipo de fisuras, que son grietas interconectadas, digamos, de bloques grandes, que generalmente asociados a problemas térmicos. O sea, donde el ciclo de temperatura, de enfriamiento y calentamiento de las bases, de las distintas capas constitutivas de los pavimentos, hacen que se vayan produciendo agrietamientos, ¿sí? O sea, por exceso de tensiones, de tracción, que hacen que se venzan las resistencias internas de los materiales, de adherencia que tienen, y empiecen a producirse este tipo de grietas. Habitualmente están asociadas sobre todo a bases cementadas, ¿sí? A bases que tienen cemento o un gran porcentaje de cal en su constitución. La piel de cocodrilo como otra etapa de la fisuración, donde ya la fatiga del material está implícita, ¿sí? Con sus diferentes digamos, niveles de severidad. En principio, la severidad leve o de baja severidad, donde se producen grietas con algunas interconexiones, ¿sí? Lo que nosotros en nuestro sistema de evaluación llamamos fisura tipo 4, donde aparecen una primera, digamos, evidencia de falla por fatiga y de formación de una malla, ¿sí? De fisuración. Estas grietas en general son muy finas, ¿sí? Eso ya lo vieron con Diaín, así que son el principio de la falla más generalizada, como son las fallas de tipo 6, ¿sí? Tipo 6 o 8, donde hay ya un parche o una superficie mayor afectada de este tipo, y ya los panes o las interconexiones ya son muchas y se produce una malla. Y que empieza la pérdida de material en la fisura, entonces esto ya me da la pauta de un pavimento mucho más fallado, más fatigado. Y por último, una falla ya completa de pavimento, donde hay pérdida de materiales, formación de baches, pérdida en superficies grandes, donde se produce, donde hay que, digamos, evaluar cuál va a ser la solución. Este tipo de fallas puede estar, uno lo que evalúa después es si está generalizada o si es puntual, o en qué grado está afectada toda la superficie, y de ahí van a ver cómo el método o los métodos que se aplican tienen diferentes formas de considerarlo para poder establecer los espesores después de rehabilitación necesarios. Las grietas típicas de borde, asociadas sobre todo esto ya lo habíamos hablado en algún momento, asociadas
a la pérdida de sustentación de los bordes por efecto del ablandamiento de la base debajo de los pavimentos, y que están generalmente cerca o en la zona de pisada donde generalmente los equipos pesados pisan y comienzan a producir las mayores tensiones y por lo tanto el mayor consumo de fatiga o la mayor aplicación de esfuerzo a toda la estructura y por supuesto a la subrasante. Entonces estas fallas son muy comunes, sobre todo en nuestras zonas de terraplenes altos, porque hay que tratar de escapar de las zonas bajas, de las zonas con inundación, entonces, o de las aguas superficiales o subsuperficiales. Entonces los terraplenes son altos, en general las banquinas, nosotros lamentablemente no trabajamos, o las banquinas pavimentadas no son una generalidad en nuestras obras, en nuestras estructuras. Entonces los pavimentos sufren la entrada del agua por los costados y obviamente el drenaje del agua no es tan rápido como hacia el centro de la calzada. En general la humedad llega con menor intensidad que en los bordes. Y en los bordes le cuesta salir, sobre todo cuando se trata de suelos finos, suelos arcillosos, que son generalmente nuestro tipo de suelo, donde ese tiempo de drenaje que prevé el astro como un factor de deterioro importante, actúa en su máxima expresión, ¿sí? El otro tipo de falla que hay que considerar, estos son fallas más desde el punto de vista funcional, o sea, más que estructural, que es la exudación o la mancha de asfalto, que es producto de la ascensión capilar del asfalto, ya sea por aplastamiento de la estructura o por exceso de asfalto, se queda sin vacíos, o cuando las mezclas están muy cerradas se quedan sin vacíos y el asfalto, al no tener espacio para migrar o para acomodarse, empieza a migrar hacia la superficie, incluso por diferencias térmicas. Eso puede tener distintos grados de severidad, ¿sí? A veces generalmente asociado a la zona de pisada, en la huella, también, o sea, en la huella siempre es donde se da el mayor deterioro porque es el que recibe la mayor carga, entonces todos los deterioros van a estar ahí en general. Entonces tenemos distintos grados de severidad, ¿sí? Podemos, bueno, acá está en diferentes, está desubicado esto, pero este es de severidad alta, ya cuando la mancha es muy oscura, muy brillante, ¿sí? Pero bueno, hay diferentes etapas de degradación en todos los deterioros, ¿sí? Todos comienzan con una primera muestra o una primera evidencia y se van, a lo largo del tiempo, a lo largo de los pasos de los ejes, se van incrementando en forma importante. La rugosidad, que es un factor importante porque es el que toma incluso todos los organismos internacionales como una medida, digamos, que engloba la mayoría de los deterioros que vimos, pero básicamente se tiene que ver con la deformación longitudinal que tienen los pavimentos y que también son procesos de deterioro que se dan generalmente a lo largo, si están bien construidos los pavimentos, se tienen que dar a lo largo del tiempo, pero si están mal construidos, por ahí comienzan ya con una rugosidad importante, lo cual no debería suceder, digamos, porque estos métodos de diseño, acuérdense que ese famoso delta SI está asociado, ¿no es cierto?, a una calidad de terminación inicial y que después a lo largo del tiempo el método mismo espera y supone en su modelo matemático que va a suceder un deterioro que tiene que ser así. O sea, el pavimento necesariamente va a pasar eso, en algún momento se va a deteriorar, pero no tiene que nacer así. Eso es lo importante. Ese nivel también tiene niveles bajos de cuando se ven apenas algunas ondulaciones o algunos efectos muy leves, algunos un poco más profundos. Esta es la famosa regla normalmente acá yo creo que tiene 4 metros, pero es lo que es la idea de la regla de 3 metros, de medir en una longitud importante los diferentes saltos
o bien se mide o se nivela, o bien se mide con los rugosímetros o todos esos equipos que ya vieron que se utilizan para hacer mediciones de alto rendimiento. Y una condición severa es cuando ya las deformaciones son muy visibles y muy detectables para los vehículos. La otra es el abollamiento, que ya lo vimos, es la deformación que puede ser un abollamiento de las capas de toda la estructura completa, incluidas las capas de subrasante, esto es por falla de subrasante, y esto es importante establecer a la hora de analizar y estudiar los tramos, a diseñar los refuerzos, porque no es lo mismo diseñar un refuerzo para un problema superficial que para extender un problema estructural de base. Entonces, esto es importante cuando uno hace los estudios de calicatas o etcétera, de establecer hasta dónde llegan las deformaciones. Esas deformaciones puede ser hasta el nivel de la subrasante, o puede ser una deformación que solo se dé en la capa superficial asfáltica, así que el problema es otro. En general, en el caso del anterior que vimos, hay un problema de subrasante, ya sea por exceso de carga, por falta de espesor o por ablandamiento de la subrasante por alguna razón. En cambio, en este caso, la falla es distinta, se da por otra razón. Si bien el problema se manifiesta de la misma forma arriba, la falla proviene de una falla específica y exclusivamente de la mezcla asfáltica, ya sea por corte, o sea, por desplazamiento lateral, o se deforma la mezcla, o por, digamos, consolidación de la mezcla por exceso de vacíos, que puede darse también, que puede ser una falla básicamente, digamos, constructiva. Entonces, por último, la falla más rigurosa o más severa, que es la que se da al final prácticamente de todas las demás, que es ya el estadio final de un deterioro, que es la aparición de baches, ¿sí? Donde comienzan a aparecer deformaciones ya muy severas, con pérdida o no de material, ¿sí? Pero que tiene la característica de tener una profundidad superior a los 2,5 centímetros o a la pulgada. Y las reparaciones que se hacen también hay que incluirlas dentro de la evaluación de los deterioros, porque son una señal de que algo pasó ahí, ¿sí? Si bien se reparó, algo pasó. Por lo tanto, eso me está dando una señal de ya un deterioro, porque en definitiva yo tengo que hacer el mantenimiento, tengo la obligación de hacer el mantenimiento de la infraestructura, y el mantenimiento va increciendo, o sea, se va aumentando, se va incrementando a medida que la estructura va fallando y va perdiendo capacidad soporte, ¿sí? Se va fatigando, aparecen cada vez más fallas, pero la obligación es mantenerla, digamos, en condiciones. Pero eso, no, aunque esté en condiciones, eso no quita de que la estructura está fallada, ¿sí? O sea, eso es importante tener en cuenta. Entonces, en el diseño del pavimento, de la estructura del refuerzo, valen los mismos criterios y conceptos que en el diseño de la estructura original. Y los métodos a aplicar también son similares, son los mismos. Hay métodos que se denominan métodos racionales y hay métodos que se denominan métodos empíricos, ¿sí? O algunos que son una mezcla de ambos. Pero, en definitiva, el diseño de una estructura, de un refuerzo estructural, conceptualmente, ¿qué es? Es como si diseño un pavimento nuevo, pero la diferencia es que yo ya tengo una base preexistente, o sea, todo el pavimento original es preexistente y por lo tanto ya tiene una estructura, un valor estructural al cual yo después le tendría que agregar o no, de acuerdo a lo que salga de los cálculos, una capa más, ¿sí? De un cierto espesor y de un cierto material para poder volver a tener
la capacidad estructural adecuada al nivel de solicitaciones que tengo. Ya no ni siquiera la original, porque la original estaba basada en un nivel de solicitación. Pasó el tiempo, el tránsito creció, le pasaron los ejes, se deterioraron los materiales, ahora los materiales tienen una capacidad estructural X, y yo tendré que evaluar cuánto tiene de esa capacidad estructural original los materiales que están, y poder establecer la capa que me falta para poder compensar, ¿sí?, la deficiencia estructural. De eso se trata todo el diseño y de eso conceptualmente. Ahora, parece fácil, pero hay muchísimas dificultades en establecer todo eso que estoy hablando. O sea, las decisiones que hay que tomar a la hora digamos, de que uno tenga los datos de los pavimentos, de las evaluaciones, ya testeado el pavimento, auscultado, y me tengo que sentar a decidir. Esas decisiones son difíciles porque, sobre todo, porque tienen que ver con una toma de decisiones económicas, básicamente, ¿sí? O sea, un impacto económico en la decisión que voy a tomar. Entonces, una de las cosas que yo tengo que evaluar a la hora de la toma de decisiones es la factibilidad de la rehabilitación. Y la factibilidad de la rehabilitación del pavimento, en principio, tiene que ver con en la situación en que está dentro de lo que es el modelo o la curva de deterioro que tiene el pavimento. Cuando yo lo evalúo, voy a estar en alguno de estos puntos, ¿sí? Si estoy acá arriba, la decisión a lo mejor que tendré que tomar es, en principio, solamente un mantenimiento preventivo, decir, bueno, si hay fisuras que se me van apareciendo, mientras no sean deformaciones grandes, hago algún tapado de otro de bache, y tomo esa decisión como política vial mientras dure esa etapa, ¿sí?, de estadio del pavimento. Ahora, cuando yo voy saliendo de esta primera parte donde el pavimento todavía tiene un grado de comportamiento, un comportamiento bastante bueno, por supuesto voy empezando a caer en la curva, empezando a caer en el nivel de calidad de la prestación del pavimento y entrando a las zonas más críticas donde voy a tener que ir tomando decisiones de qué hacer y cuándo intervenir. Y sobre todo cuándo intervenir. Porque por ahí los deterioros son los mismos, pero el problema es la cantidad afectada de pavimento de ese deterioro. Yo puedo tener 1, 2, 10 baches a lo mejor en un tramo de 30 kilómetros, tomo la decisión de solamente durante el año siguiente hacer bacheo, prever bacheo y nada más. Me aparecen fisuras del tipo grado 2, grado 4, entonces bueno, tomo la decisión de ir sellando las fisuras, entonces tendré que comprar material de sello, tendré que tener el equipo sellado y planificar mis tareas por ese lado. Pero si me empiezan a aparecer muchos baches, me empiezan a aparecer muchas fisuras y ya empiezan a aparecer deformaciones permanentes como abollamiento o rugosidad alta, y a lo mejor ya tengo que entrar a pensar en otro tipo de solución y decir, bueno, esta estructura ya está empezando a colapsar o está empezando a tener problemas serios que me pueden generar problemas de seguridad y un alto costo de operación del tramo, ¿sí? Alto costo de operación significa que el usuario empieza cada vez a costarle más caro circular en combustible, en reparaciones, en desgaste de cubierta, de frenos, rupturas, etc. Y por supuesto la posibilidad de ocurrencia de accidentes. Lo que no tengo que hacer es llegar a una situación de límite donde tenga que establecer una reconstrucción. Ese siempre es el punto donde uno no debería llegar, aunque lamentablemente cada vez en el país estamos llegando cada vez más tarde a las decisiones, ya que cuando andamos por estos lados, nosotros hacemos las advertencias, decimos, ojo que estamos en amarillo, estamos pasando a anaranjado, y cuando nos queremos acordar, pasaron 1, 2, 3 años, y bueno,
si tenemos la mala suerte encima de que tuvimos años climáticos complejos, de hace mucho cloro, de mucha lluvia, la situación en nuestra zona por lo menos se complica cada vez más. Entonces, la decisión económica, vamos a pasar un poquito, hay que tomarla y empezar a establecer, una vez que uno tiene los datos, a ver qué es lo que se puede hacer. Hay muchas alternativas para digamos, varias, mejor dicho, para poder, que pueden ser una sola, en un tramo, o combinadas, que puede ser la restauración superficial solamente, o sea, atender solamente la parte superficial, porque es una parte para brindar mayor seguridad y mejor calidad de circulación. Una alternativa de máxima que es el reciclado, o sea, reutilizar el material existente, reconvertirlo, agregándole algún material corrector, o agregándole cemento, agregándole asfalto, o algo que permita volver a tener un material utilizable. Eso es lo que más se está usando ahora a nivel, digamos, de rehabilitaciones, cuando se necesitan reconstrucciones o reparaciones muy importantes. Refuerzos estructurales, que significan colocar capas sobre capas existentes, o sea, colocar capas del mismo material o de un material distinto, hormigón sobre asfalto flexible, o flexible sobre flexible, o flexible sobre hormigón. ¿Sí? Hay alternativas de todo tipo. Y como máximo, o como una situación de máxima, la reconstrucción, en la cual uno no debería tratar de no llegar. Siempre hay que intentar, por supuesto, llegar lo más tempranamente posible, ¿no? Y no llegar a estas dos etapas que serían un refuerzo estructural de pavimentos implican varias tareas que hay que hacer, ¿no? No solamente las capas sobre capas, sino que hay que hacer tareas preliminares, como ser, por ejemplo, reparaciones previas a la ejecución de los refuerzos estructurales, porque ya que uno parte de la base de que existen un montón de deterioros que hay que repararlos, ¿sí? Y esos deterioros hay que arreglarlos de alguna manera para poder establecer una superficie lo más homogénea posible, ¿sí? Y la reparación no implica una mejora estructural, sino que la reparación implica dejar toda la superficie en condiciones similares de recibir el refuerzo posterior. O sea, yo no puedo hacer un refuerzo sobre una superficie totalmente deteriorada. Hay varios tipos de tareas previas, como ser los fresados, o sea, la eliminación de capas, de parte de la capa por un sistema digamos, descarificado de la superficie, con un equipo que se llama fresadora, y que permite sacar diferentes espesores desde medio centímetro, 1 centímetro, 2 o 3 o más, para tratar de conseguir una superficie pareja en principio, y que esa deformación que tiene la capa, realmente cuando son muy grandes, no interfiera en la colocación de la capa siguiente. Ya que si yo tengo que colocar capas, por ejemplo, de pavimento flexible sobre otro pavimento flexible, de una capa de concreto asfáltico, si yo tengo una deformación muy importante, la compactadora cuando yo haga la compactación, probablemente al haber diferentes espesores y muy grandes entre sí, los niveles, los grados de compactación pueden ser diferentes. Quizás quede bien al principio, pero después se produzca un abollamiento importante y una copia, ¿sí?, de lo que sucede abajo. La capa que puse, y sobre todo si son capas relativamente finas, terminan copiando lo que pasa abajo. Entonces hay que hacer una preparación previa a la superficie para que se pueda recibir esa segunda capa, esa capa de refuerzo. Bueno, en definitiva, hay varios aspectos que uno puede resolver a la hora de decidir una intervención.
puede ser funcional o puede ser estructural la solución que tengo que dar. Funcional significa, tiene que ver más con el grado con la adherencia, tiene que ver con la rugosidad, quizás una rugosidad inminente que está empezando a ser cada vez peor, entonces yo hago una intervención para mejorar la calidad superficial, pero no tanto estructural. ¿Sí? Y por otro lado, el problema estructural cuando tengo que resolver ya la situación de una estructura fatigada o complicada. Entonces, cada proyecto, como dice acá la presentación, es único, hay que analizarlo en forma específica. Es importante la experiencia del profesional, es importante la experiencia del equipo técnico, laboratoristas, relevadores, etcétera, ¿sí? O sea, es una tarea que necesita de la experiencia como parte de la solución. O sea, he visto muchos proyectos, lamentablemente, de hecho por gente inexperta, que terminan siendo un fracaso, o terminan siendo una mala solución, o una solución muy cara, o una solución que no tiene relación con el problema que se está intentando resolver. Entonces, bueno. Estas curvitas creo que ya la han visto en algún momento, pero bueno, un poco reforzando lo que estamos hablando. Lo que yo intento es que el costo del usuario, ¿sí?, y el costo del mantenimiento no lleguen a un punto tal, ¿sí?, que, digamos, se contraponga con las posibilidades o con la prestancia o las prestaciones del pavimento. Cuando la condición de estado del pavimento es tan mala que hace que estos costos sean tan altos, primero que los costos de inversión acá van creciendo, van invertidos, o sea que llega un punto en que costos de inversión superan, digamos, ampliamente los costos de mantenimiento, y entonces llegó la hora de intervenir sí o sí. Cuando uno evalúa este costo usuario versus el costo de mantenimiento y el costo de la inversión, y el costo, lo que yo tengo que lograr en un proyecto, cuando se hacen esas famosas evaluaciones técnico-económicas, lo que tengo que lograr es que la inversión que hago para hacer los refuerzos o las rehabilitaciones sean más a largo plazo, sean más rentables que el costo que me representa para el usuario circular. Entonces esa es la idea de invertir. Si yo tengo un bajo costo usuario y hago una alta inversión, mi inversión no es rentable. Estoy invirtiendo en algún lugar que no lo necesito. ¿Sí? Yo tengo que invertir cuando el costo del usuario se hizo tan alto que la inversión que tengo que hacer comienza a ser rentable. Entonces, por eso las decisiones que tomamos cuando tenemos que hacer esto tienen consecuencias económicas. Este gráfico ya lo mostramos. Una cosa es invertir en una etapa del problema y otra cosa es invertir en otra etapa del problema donde ya realmente se torna, y esto realmente es así en la práctica. Nosotros hoy estamos en un estadio de gran parte de la red, no me animo a decir que un 40-50% de la red vial argentina está en esta situación de acá a acá, pasando de serio a grave. Y eso es un problema, porque esa es la política de Estado que hay que seguir para no tener que cada vez que volvemos a empezar, en lugar de hacer una secuencia de inversión lógica y adecuada y criteriosa, siempre estamos invirtiendo más de lo necesario porque caemos mucho en la curva de deterioro. Bueno, como uno de los principales métodos que tenemos para diseñar refuerzos es el que utilizamos en el país, es el método ASTO, y el que está más difundido a nivel mundial,
El método ASTO es un método básicamente empírico, aunque hoy está migrando y mutando hacia un nuevo método semi-empírico o combinación entre racional y empírico. No del todo racional, sino tiene una parte racional apoyado o verificado por el empirismo que ya tiene este método y que tiene muchos años de uso, entonces le permite tener una base de datos importante de comparación y permite establecer si las hipótesis teóricas de diseño se cumplen en la realidad o cuánto se ajustan realmente a las condiciones reales de un pavimento. Entonces, el método de refuerzos es el mismo método de diseño que utilizamos para estructuras nuevas. Tiene diferentes opciones de refuerzos, como le dije, refuerzos sobre pavimento flexible sobre flexible, flexible sobre rígido, rígido sobre flexible. Siempre el método está basado en la condición serviciabilidad tránsito, que es la curva de deterioro típica que mostramos, y basado básicamente en el concepto de deficiencia estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que está apoyado en la necesidad o en el criterio de establecer qué estructura remanente me queda, o sea, cuánto me queda de esa estructura originalmente diseñada, y cuánto necesito colocar encima para poder volver a una situación, a establecer una situación cero para las nuevas condiciones de uso, ¿no?, del pavimento. Entonces, la ecuación que se utiliza es la misma que utilizamos habitualmente, no tiene ninguna diferencia. Que establecen los criterios de falla, se establece un criterio de falla, de servicialidad final, servicialidad inicial, etc. Y donde los datos de ingreso, de entrada del método, es la estimación del tránsito actual y futuro, ¿sí?, para una cierta vida útil estimada, de 8,2 toneladas, como ya lo habían visto, 18.000 libras, eje simple, digamos, de rueda dual, 18.000 libras, confiabilidad en el diseño R, desvío estándar, módulo resiliente de la subrasante y pérdida de servicialidad. O sea, esto no cambia, la situación original del método es exactamente igual. Entonces, lo que plantea esto es que, en principio, uno recorrió cierta parte de la curva de deterioro, estableció un límite para la intervención, o sea, una política de Estado para poder intervenir a futuro cuando se den las condiciones de ejes equivalentes que pasaron sobre la estructura o de solicitaciones, y establece una nueva situación que hay que, digamos, atender desde el punto de vista de la solicitación, una nueva solicitación de ejes a futuro, N2, que me permitirá restablecer el nivel de servicio originalmente, digamos, previsto y volver a iniciar el proceso de deterioro de la curva. Este es el concepto de vida útil, para lo cual se establece el concepto de capacidad estructural dado por el número estructural que tiene el pavimento al momento de ser evaluado después de un cierto periodo de vida útil, de vida pasado o ejes, y establecer lo que se llama un número estructural efectivo, o sea, cuánto tiene en ese momento y a cuánto tengo que llegar en función de las nuevas condiciones de diseño. Y esas nuevas condiciones de diseño me la va a dar el estado de la subrasante en ese momento, la situación de las capas estructurales existentes en ese momento, o sea, qué tienen, cuánto vale ese número, esa capacidad estructural, y eso va a estar expresado todo en lo que se denomina número estructural efectivo, ¿sí? Y yo tendré que establecer un nuevo número estructural necesario
y para poder después, a partir de la diferencia entre estos dos, establecer con qué espesor de la capa del refuerzo voy a poder lograr pasar de este valor a este valor. Y eso es lo que ASTO plantea. Entonces, esta nueva curva de deterioro pasa a ser la curva del el pavimento ya rehabilitado. Obviamente, cuando uno cae cada vez más abajo, el salto es más alto y por lo tanto eso se traduce en espesores mayores. Hasta el punto en que ya un espesor mayor no funciona y necesito reconstruir la estructura. El concepto de capacidad estructural es exactamente similar a lo que define el anterior, o sea, nada más que acá capacidad estructural está dada por ese número estructural. Lo que pasa es que ASTO plantea en forma genérica, porque en el caso de las losas de hormigón, la capacidad estructural no está dada por un número estructural, sino por un espesor de losa. Entonces, ¿qué es la capacidad estructural? Entonces, la medida de la capacidad del pavimento para soportar las solicitaciones del tránsito durante cierto periodo, y depende de los siguientes factores: la estructura inicial del pavimento, la magnitud y número de carga, los factores ambientales, el mantenimiento aplicado, y obviamente disminuye con el tiempo. Eso es básicamente lo que plantea ASTO en su método. Y entonces la capacidad estructural necesaria, ¿sí?, o la deficiencia estructural estará dada por la necesaria menos la efectiva o la que tiene. Esa es la deficiencia, es lo que necesito resolver con el refuerzo estructural. Y ese refuerzo estructural surge de una necesidad de número estructural, eso es lo que plantea ASTO, dividida la capacidad estructural unitaria de un material determinado. Que si se trata de concreto asfáltico, por ejemplo, un concreto asfáltico de asfalto convencional con una estabilidad de 1000 kilos, como cuando hacíamos la estructura nueva, sabemos que el aporte estructural de esa capa por centímetros es de alrededor 0,44 pulgadas, por centímetro de 0,17 o con pulgadas 0,44 para un cierto módulo del asfalto o una cierta estabilidad, ¿no?, relacionado con cualquiera de esos parámetros de la mezcla asfáltica. Por supuesto que aquí interviene el tema del asfalto modificado, porque hoy se está utilizando cada vez más que los refuerzos asfálticos se hagan con asfaltos modificados, para tratar de disminuir los espesores de intervención y mejorar, ya que siempre se va a tratar en general de capas que van a ser capas de rodamiento, o sea, que van a estar en contacto con la superficie exterior y van a estar también en contacto con la solicitación directa de la carga. Entonces, el espesor asfáltico, ya que acuérdense que el número estructural que aporta una capa es su coeficiente de capa por el espesor de la capa, simplemente la diferencia de número estructural necesaria la absorbo con un determinado material y eso me va a definir un cierto espesor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un número estructural efectivo de 4,1, o sea, es lo que tiene actualmente el pavimento, yo lo pude medir, lo pude establecer, y el número necesario es 5,8, entonces la diferencia es 1,7, necesito 10 centímetros de concreto asfáltico convencional, de 0,17 de coeficiente, para absorber o para poder conseguir ese 1,7 de número estructural.
Así funciona, es simple el cálculo. Lo que es difícil es establecer esto. Acá está el secreto del problema. El problema es, esto tampoco es tan difícil, porque esto surge primero del estado de la subrasante, que es lo que hay que proteger, surge de los parámetros que tome para establecer los parámetros estadísticos, el nivel de rehabilitación, el estándar, el módulo resiliente de la subrasante y los ejes equivalentes futuros, ¿sí? Que en la vida útil. Entonces, eso es relativamente fácil de saber. Lo que es más difícil saber es conocer cuánto me aporta a mí la estructura existente, o sea, ese número estructural efectivo. Y ahí es donde surgen diferentes formas de poder conseguir ese valor. Hay diferentes maneras que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, las maneras de poder conseguir, sobre todo la capacidad estructural efectiva, que es lo más complejo, el método lo plantea a partir de dos formas. A partir de una evaluación visual y ensayos de materiales, ¿sí? O sea que esto necesita la evaluación de estado, ¿sí? De todos los deterioros que vimos al principio de la presentación, y de ensayos de materiales in situ, como ser a través de una calicata o de abrir un pozo en la estructura existente del asfalto, del pavimento, y analizar los espesores de las capas existentes como primer paso, porque necesito saber cuánto tiene de espesor, y después qué coeficiente estructural asignarle a cada capa para poder establecer qué número estructural finalmente tiene toda la capa existente. O sea, es como un cálculo al revés, donde ahora yo ya tengo las estructuras hechas y tengo que establecer a través de alguna forma, tengo que saber cuánto me aporta estructuralmente o me está aportando eso, porque claramente no es más el aporte original, ¿sí? El aporte aquel que tenía cuando nació el pavimento, cuando comenzó su vida útil. Entonces, y la otra manera de saberlo es a partir de ensayos no destructivos, que son ensayos que se hacen sin hacer pozos, sin hacer ningún tipo de rotura del pavimento existente, simplemente haciéndole un ensayo de carga y establecer a partir de ese ensayo de carga las deformaciones que tiene el pavimento y a través de las deformaciones poder inferir o calcular el aporte estructural, ¿sí? Ya sea a través de su módulo resiliente o a través de establecer su módulo elástico o de alguna forma llegar con esos ensayos, con esas deformaciones, poder llegar a vincular con el número estructural existente. Lo cual es bastante complicado y es hay una dispersión grande en los resultados, que es el problema, ¿no? Generalmente de este tipo de evaluación. Entonces, ¿qué plantea esto? Una inspección visual, ensayo no destructivo y una posibilidad también, una tercera opción, que es a través de lo que se llama el análisis de vida remanente, que el propio ASTO después se encarga en el manual de decir, ojo, este método no es tan eficiente, tan efectivo o no es tan confiable. Pero ese método, que lo vamos a ver a todos en principio, son métodos que tratan de establecer la vida útil remanente de la carpeta, o mejor dicho, de toda la estructura, a partir del consumo de fatiga, o sea, de cuánto se consumió de esa fatiga disponible que tenía o de esa capacidad estructural disponible. Entonces, ese método, a través de vida en remanente, básicamente se basa en la definición de el tránsito total que pasó
¿sí?, a la fecha analizada por la estructura, para lo cual se necesita básicamente un buen estudio de tránsito, o sea, un estudio de tránsito confiable. Sobre todo, que en general tiene que estar hecho por contadores permanentes, o sea, con un tránsito que cuenta todos los días y todas las horas para poder establecer una buena correlación y tener una buena calidad de datos y cantidad de datos para que estadísticamente sean aceptables. Y por otro lado, evalúa la cantidad de ejes que tendrían que pasar por ese pavimento para provocar la falla, o sea, para llegar a el PCI 1,5, que es el valor que el método considera. Acuérdense que arrancamos ya por 4,5, 4,8, depende de la calidad del original, pero si el método ASTO en su propia ecuación, acuérdense, vamos a volver un poquito para atrás, considera esto. Aquí se considera, el ASTO considera cuál es la situación terminal del pavimento. ¿Sí? Esta es la situación de la condición de falla total, ¿sí?, o de colapso del pavimento. Entonces, lo que dice el método es cuánto falta para llegar a esa situación. ¿Cuánto me falta para llegar a esa situación? Eso es lo que de alguna manera trata de establecer el método, lo que se llama vida remanente. Y esa vida remanente digamos, sale a partir de establecer un número estructural que tiene, digamos, actual y se multiplica por un factor de condición, se llama, que permite establecer el famoso SN efectivo para poder, de alguna manera, tener una idea. Y fíjense que esto varía entre 0,5 y 1. ¿Sí? O sea, un factor de corrección del 50% o 1, el 100%, en el sentido de que acá tengo el total de la vía remanente y acá el último es menos. Entonces, ese método es bastante cuestionado por el propio ASTO porque no está seguro incluso de que realmente dé un número aceptable. Pero en definitiva consiste en multiplicar ese número estructural original por un coeficiente digamos, de minoración que permite establecer cuál es el valor actual del número estructural. La otra posibilidad es hacer el análisis de sus componentes o el análisis de cada estructura, de cada capa estructural, analizando su condición o su situación específica a partir de determinados valores de estado, de valores estructurales. Por ejemplo, el valor soporte, que tiene las capas no asfálticas, o el módulo elástico o módulos resilientes que tienen las capas asfálticas o ligadas en el momento en que están, ¿sí? Entonces, eso se llama, vamos a ir componente por componente, analizando cuál es su capacidad estructural o su coeficiente, o mejor dicho, su valor estructural con el cual se lo caracteriza, y ese valor estructural, entrando a las tablas ASTO, a los nomogramas, uno puede establecer cuáles son el coeficiente estructural que está aportando en ese momento. Esa es la condición, por condición de sus componentes, digamos, ¿sí? O sea, yo evalúo y digo, bueno, si para el 100% en una base, por una base, el 100% de valor soporte aporta tanto, cuando yo voy a hacer el valor soporte de la base
y hago el valor soporte en las condiciones que está de humedad y de densidad y granulometría, y hago ese valor soporte y digo, mira, esta base tiene un valor soporte 70, no 100. Entonces quiere decir que el aporte estructural que me está dando es por 70%. Entonces entro a la tabla al abaco ASTO y saco un valor estructural acorde a ese 70%, un coeficiente estructural. Lo mismo hago en la subbase, y lo mismo puedo hacer con los concretos asfálticos, ya sea estableciendo su módulo resiliente actual, o bien su módulo elástico actual, y con ese módulo elástico poder establecer, porque, por ejemplo, yo no le podría hacer a un asfalto existente, sacar una probeta y hacer un ensayo Marshall. O sea, no es representativo del estado del pavimento. Entonces, hay otras formas de hacerlo. Se puede evaluar el estado del asfalto, del cemento asfáltico, o sea, cuál es su viscosidad, cuál es su estado actual, haciendo la extracción del asfalto y viendo cuánto se envejeció. Y entonces uno puede establecer con algunas correlaciones cuál es el estado de todo, cuánto está aportando toda esa parte asfáltica. Y esa capacidad individual sumada me va a dar, como cuando se hace un cálculo nuevo, se me dará una capacidad estructural sumada, ¿sí? Que va a ser X, y ese va a ser la capacidad estructural actual o efectiva. ¿Sí? La necesaria menos la efectiva me dará la diferencia, lo que tendré que poner acá como capa para poder hacer en total una capa, la cantidad que necesito. Y será la suma por lo mismo que el cálculo original, ¿sí? Donde intervienen los espesores, el coeficiente estructural que tiene actualmente y que se estableció a partir de algún ensayo, y los coeficientes de drenaje que también se pueden establecer o se lo establecen de la misma manera que hicimos para una capa nueva. Una forma sencilla de diseñar pavimentos, de establecer el coeficiente de aporte estructural de las capas asfálticas o de la base granular, lo das todo a través de una tabla, la famosa tabla 11.1 del manual, que me permite establecer a partir de la evaluación de estado, o sea, de la cantidad de fisura o del grado de deterioro medido por el nivel de fisuración, ya sea por el tipo de fisuración, la severidad y la superficie que abarca, digamos, porcentualmente de todo el tramo que se está evaluando, qué cantidad de superficie está afectada. Obviamente este análisis hay que hacerlo a partir de una evaluación de estado superficial, lo más precisa posible, pero siempre con tratamiento estadístico, no descriptivo. O sea, no puedo medir todas las fisuras que hay, sino que yo tengo que hacer un muestreo y a partir de ese muestreo establecer estadísticamente qué grado de afectación tiene todo el tramo. Y a partir de ese grado de afectación y del tipo de afectación que tenga, ya sea, fíjense, si son piel de cocodrilo baja severidad o fisuras transversales de media alta severidad, o sea, la tabla tiene diferentes estadios, ¿sí? Yendo desde lo mejor a lo peor, y establece límites, ¿sí? Alrededor del cual, antes o después, se puede tomar un entorno, como ven acá, de coeficiente de aporte. Este coeficiente está dado en pulgadas, no en centímetros. Entonces uno puede establecer y dice, bueno, si yo tengo un tramo con poca piel de cocodrilo y fisuras transversales de baja severidad, o sea, el tipo 2, puedo decir que el coeficiente dará entre 135 y 0,40. Y acá puedo establecer un valor medio o en función del criterio del proyectista, de la experiencia, de más allá o más acá permítame un ratito, tengo que enchufar la computadora porque se me está por terminar la batería. Un segundito, por favor. Hago una pausa. Ya regresamos. Un segundo.
siguen los problemas. El bolonqui no me di cuenta de que había que enchufar la máquina. ¿Estamos de vuelta? Bueno. Entonces, esta tabla me permite, por ejemplo, las bases de concreto asfáltico, establecer las carpetas de concreto asfáltico, establecer a partir de su condición de superficial los diferentes aportes que puedan tener en función de un grado de deterioro. Lo mismo para bases estabilizadas asfálticas, con asfalto, o bases o subbases granulares donde dice haya evidencia de bombeo. Acá ya no con la fisuración, sino si hay evidencia de que está saliendo fino, o sea, de que las bases están saturadas y están empezando a expulsar finos a la superficie. Es una tabla bastante, digamos, simple y bastante expeditiva. Diríamos que es más para un anteproyecto, para después ajustarlo con algunos datos de campo o algunos datos de evaluaciones no estructurales, no destructivas. Otra forma que ASTO tiene para poder establecer ese número estructural efectivo o existente es a través de lo que se llama evaluaciones no destructivas, y que me permite evaluar la estructura en base a un ensayo que se hace sobre la superficie, como ser las deflexiones Benkelman o las deflexiones con el Lacroix, o si no las deflexiones de impacto con el QAP o el FWD, y permite establecer una capacidad estructural efectiva, ¿sí?, a partir de los valores de deformación que me definan esa estructura. Por supuesto que para ese tipo de evaluación hay algunas cuestiones. Primero hay que tener el equipo, segundo hay que saber operarlo y tercero hay que saber interpretar los datos. Todo eso hay que conocer y generalmente se trabaja con software, ¿sí?, para poder establecer los valores reales de módulos elásticos y a partir de ahí recalcular el número efectivo. Entonces, hay algunas condiciones que sabemos que ese tipo de evaluaciones, algunas simplificaciones en las hipótesis de los modelos, que generalmente en los pavimentos reales no se cumplen y por lo tanto, cuanto más se separa del cumplimiento de esas condiciones, digamos, del modelo, los valores o los resultados pueden ser muy dispersos, ¿sí? Se pueden dispersar mucho de la realidad. Y en general se trata de trabajar con ambos sistemas, visuales y no destructivos, para poder ver cuáles son los puntos de contacto o los puntos donde ambos se acercan y poder conseguir estimar lo más acertadamente posible ese número estructural efectivo. Básicamente se trata entonces de un ensayo que se hace con una placa de carga, ¿sí? Algo parecido a lo que vieron el otro día que estábamos haciendo ahí, ensayando en la pista esa en el aeropuerto. Pero básicamente se trata de establecer el módulo resiliente y los módulos elásticos, el módulo resiliente de la subrasante y los módulos elásticos de las capas que conforman el pavimento a través de un ensayo de carga, y estableciendo las deformaciones, ¿sí?,
sobre todo midiendo la deformación esta deformación que se mide para saber el estado de la subrasante lo suficientemente lejos de la aplicación de la carga para que no intervenga la estructura. Bueno, hay una teoría que dice que si se lo toma la deformación lo suficientemente lejos, esa deformación corresponde a la deformación real de la subrasante. Y de ahí surge el módulo resiliente de la subrasante, con lo que se obtiene, en principio, la capacidad del apoyo. Y a partir de la capacidad del apoyo, la capacidad de lo que está arriba. Se puede, digamos, recalcular o establecer el módulo elástico de lo que está encima, ya que para una determinada carga se obtuvo una determinada deformación y por lo tanto lo que está en el medio fue lo que colaboró para que esa deformación no se produzca. Y eso de ahí sale un poco la idea de todo basado, ¿no?, en la teoría de Odemark y lo que ya más o menos vieron de diseño de pavimento. Entonces se establece, perdón que pase rápido, esto lo vamos a pasar después, lo vamos a hacer más en práctico, o sea, es más fácil entenderlo en la aplicación práctica, pero básicamente se establece un módulo resiliente de diseño, que es el módulo resiliente que está calculado en principio, en crudo, por un coeficiente de ajuste que se le aplica porque necesariamente hay que tratar de adaptarlo a la realidad. Y bueno, ese factor C tiene un cierto valor en función de... O sea, no quiero meterme mucho en esta situación, es bastante compleja, ya ven las ecuaciones que se utilizan, pero en definitiva las deflexiones están dadas, están relacionadas con ese módulo resiliente, con el espesor de las capas, con los módulos elásticos, ¿sí? Entonces uno puede aplicar esta ecuación y a partir de la deformación que mide, sacar los valores, digamos, es bastante complicado, pero eso se hace con software, en general no se hace a mano. Pero en definitiva, termina en esto, que el efectivo termina siendo una función del módulo elástico y una función del espesor de las capas, ¿sí?, para poder establecer el número efectivo del SN efectivo. ¿Sí? Y eso se hace a través de un ensayo no destructivo. O sea, Astor es un modelito matemático que Astor lo plantea y que lo valida, lo cual hay que después también verificarlo y validarlo con los datos digamos, relevados. Sobre todo hay que validarlo con los datos de laboratorio y con los datos relevados de las evaluaciones de estado, para que en definitiva esto esté reflejado en la condición de la superficie. Tiene que estar reflejado para que realmente el modelo sea válido. Pero en definitiva es un proceso iterativo, no sale de una vez, sino que uno tiene que ir ajustándolo, retroajustándolo, ir tocando los valores de tanto de los módulos como de los módulos resilientes, hasta llegar a un ajuste final para que dé un número efectivo real. Acá hay una tablita que establece algunas relaciones entre los módulos conseguidos en laboratorio y los módulos conseguidos con esta modalidad. Ya ven que tiene una relación alta, por lo tanto después hay que ajustar eso para los distintos tipos de suelo. Y sobre todo, esas cuestiones del módulo resiliente de la subrasante están muy influenciadas por la época del año. No es lo mismo medir el módulo en una época lluviosa que en una época seca, fría o cálida. ¿Sí? Siempre hay diferencias. Entonces uno va a tener que establecer, Astor lo plantea así, que dice, bueno, tiene que debería poder medir este módulo en diferentes condiciones, etapas del año, para poder establecer un valor medio de ese módulo a lo largo del año. Y no quedarse con el valor medido ese mismo día o en esa misma fecha.
Entonces, bueno, algunas, como dice, fortalezas, limitaciones de estos métodos. Es un método simple, está basado en investigación y experiencia, hay una guía para evaluación estructural y para caracterización de los materiales, o sea, esto da un manual, una guía para cada cuestión. Y hay mucha experiencia internacional con la aplicación de estos métodos, por lo tanto, se supone que que tienen cierto grado de confiabilidad. Pero bueno, están limitados por las propias limitaciones del método y sobre todo de la evaluación correcta de los coeficientes de aporte, que es la clave de todo esto. Otra cosa que aconseja esto, que para los desvíos estándar, en este caso, como es lógico, aconseja que se tome el mayor, porque en definitiva asume la variabilidad de resultados. Para el refuerzo recomienda que siempre se utilice 0,49. Y acá vamos a parar, lo único porque la realidad es que si sigo con esto a ver si por ahí avanzamos un poquito nada más. Los métodos racionales o los métodos mecanicistas son métodos más difíciles de aplicar para nosotros, porque básicamente necesitamos tener programas de software de aplicación y también tener sí o sí evaluaciones no destructivas a partir del deflectógrafo de impacto o, digamos, para poder establecer los módulos y poder trabajar con ese tipo de valores. Estos métodos racionales no aplican para evaluaciones visuales. Entonces, es más complicado, son lo que se llaman modelos de respuesta, o sea, son modelos que establecen en base a la respuesta del pavimento a un estímulo o a una aplicación de una carga, digamos, definen cuál es el grado de mejora que hay que realizar para poder absorber las solicitaciones de carga y clima a través del tiempo. Basado específicamente en la determinación de los módulos y de las deformas, que se determina a partir de los esfuerzos y deformaciones conseguidas en ensayos no destructivos. Ahí, si tenemos tiempo, lo que podemos ver si vamos a aplicar uno de estos métodos en la clase que viene. Pero bueno, básicamente responden a leyes de fatiga, de las deformaciones, de la subrasante o de las tensiones verticales admisibles. Deformaciones admisibles en la subrasante o tensiones verticales. Estas son las dos leyes que hay que cumplir y que la que falla primero es la que rige sobre la otra. El problema de estos métodos es que básicamente hay que calibrarlos para el uso local. O sea, no podemos aplicarlo así en forma tan, digamos, directa y extrapolar todos los valores. ASTO tiene un modelo, un software de diseño que se llama MPDG, que antes se llamó ASTO 2002, que se basa en ecuaciones semiempíricas o sea, método racional y empírico, combina las dos, pero es un método que necesita ajuste, porque trabaja con una base climática, o sea, con un modelo que toma valores del clima, para lo cual hay que cargar valores climáticos de estaciones meteorológicas permanentes, lo cual ya es todo un encono, un problema, y tener módulos resilientes reales de los materiales que se utilizan, subrasantes y materiales granulares y materiales asfálticos. Si no, es muy difícil de que sea preciso el método, porque uno, si le da de comer basura al método, el método tira basura como resultado, es así de simple. Entonces, justamente es lo que estamos intentando trabajar ahora en el laboratorio acá de vialidad a través de
gente que está haciendo estos ensayos para ver si podemos conseguir establecer módulos resilientes reales de nuestros materiales subrasantes y no granulares, y ver cómo conseguir módulos elásticos de mezcla asfáltica, esto que en realidad ya está un poco más estudiado por otras universidades. Bueno, nosotros estamos intentando acá ver qué tenemos en nuestra zona para poder utilizar los métodos racionales, y también necesitamos cargar y tener datos de estaciones meteorológicas cercanas para poder establecer los valores de la zona. Si no, el método tiene cargado estaciones meteorológicas de Massachusetts, de Kansas, de otros lugares que a nosotros no nos sirven. Básicamente pueden ser muy precisos los métodos, pero si los datos son imprecisos, el resultado claramente no es el... Bueno, básicamente, digamos, son métodos que han influido por esto, por el estado de tensiones, por la humedad de los materiales, las temperaturas vigentes en ese momento y el tiempo de aplicación de la carga. Por eso se trabaja con módulo resiliente, que aplica la carga en forma pulsante, en forma de pulsos, que es lo que simula el paso de una rueda de distintos tipos, pesos y a distintas velocidades. No puede hacer establecer. El módulo varía con esas condiciones, por lo tanto hay que establecer los criterios de cálculo del módulo resiliente, estableciendo las velocidades de diseño, o sea, la velocidad del camión de diseño y la carga del camión de diseño. Y se basa básicamente en la deformación del pavimento. Y por supuesto, esas deformaciones, cuando más débiles son, quiere decir que el pavimento en sí es más débil o la subrasante es más débil, y por lo tanto el pavimento que está por encima no alcanza para contener la carga y no superar ese valor máximo de deformación. Y cuando es más fuerte, las deformaciones son más débiles. O sea, esta es la base de conocer el módulo del material, ¿sí? Porque es lo que finalmente define el grado de deformación que puede alcanzar. ¿Sí? Se mide con equipos que tienen los geófonos, que son, o sensores, que son a través del golpe, miden la propagación de la onda, digamos, del golpe a través de las capas, y en función del grado de resistencia que esa capa tiene, establece esos módulos. Es una forma indirecta, bastante precisa de hacerlo. Bueno, los equipos para hacer eso ya los vieron con Yain, algunos, esto es un equipo viejo, pero tenemos uno un poco más moderno, pero hace exactamente lo mismo. La regla Benkelman, o bien el QAB o deflectógrafo de impacto, que es este es el esquema del que vimos anterior, con los geófonos acá apoyados para medir las deflecciones. Básicamente es un plato de carga, un peso, una masa que cae acá, golpea, genera una onda expansiva, digamos, que se transmite a través de las capas, de las diferentes capas, y en función de la viscosidad de la capa y del módulo elástico que la capa tenga, pero básicamente la viscosidad es el parámetro más digamos, que define la velocidad de propagación. Los geófonos establecen ese módulo. Y los espesores, por supuesto, la única manera de saberlo es a través de un ensayo destructivo, o sea, se hacen perforaciones con barrenos o alguna calicata al costado para establecer los espesores reales. Bueno, entonces, como trabajos adicionales, esto tanto para el caso de los visuales como para este tipo de sistema de método de diseño, se necesitan también este tipo de ensayos destructivos de alguna manera, menos, pero se necesitan establecer espesores de concretos asfálticos, espesores de capas granulares y estado y situación de la subrasante, porque aunque uno pueda establecer el módulo resiliente de la subrasante a partir de este ensayo, se hace una comparación, una verificación con el módulo que se consigue en laboratorio. Bueno, fortalezas y debilidades de estos métodos, así como el otro, basado en teorías
son aplicables a materiales homogéneos, digamos, isótropos, y también define una base semi-infinita, ¿no? Para abajo, ¿no? Permite evaluar diferentes factores y sus respuestas correspondientes en términos de ingeniería y limitaciones asociadas con el cumplimiento de las hipótesis asumidas, esto es lo más complicado, y se basan en las leyes de fatiga, ¿no? Para cada material, lo cual las leyes de fatiga están asociadas al tipo de material. Y se asume de que cuando uno fabrica una mezcla asfáltica acá o en la China, son iguales, porque las leyes de fatiga se tienen que cumplir en ambos casos. No sé si están así. No hablo de acá a la China, sino hablo de acá a la esquina. O sea, nosotros acá una empresa fabrica una manera, otra empresa fabrica otra manera, una planta fabrica una manera, otra planta fabrica otra manera. Los controles de calidad, los controles de los materiales, el origen de los materiales, el origen del asfalto, temperaturas de trabajo, formas de trabajo, metodologías de trabajo, etc. Hay 1000 variables que hacen que todo esto puede fallar o puede no ser cierto, digamos. Bueno, hasta acá una teoría bastante vuelo de pájaro, porque es un tema muy, muy amplio, donde hay mucha bibliografía. Yo ahora les voy a subir alguna bibliografía básica que ustedes pueden tener y que va a ser más que suficiente para el nivel que nosotros le estamos exigiendo ahora. Son 3, 4 libros de 500 hojas, lo van a tener que leer a todos, no se preocupen. No se preocupen, no es tan así. Pero bueno, la realidad es que hay muchísimo material, hay mucho trabajo de investigación, en todos los congresos se presentan miles de trabajos de estas cosas, y que todos los años y cada trabajo encuentra algo distinto, o siempre ajusta un poco más los métodos, pero se está trabajando con estas metodologías básicamente hace muchos años, más cerca, digamos, de esta época con los métodos racionales, pero que ya existen desde hace mucho. O sea, la idea de los métodos racionales existe desde hace muchísimas décadas, pero se va ajustando en la medida que la tecnología va consiguiendo obtener datos más fiables, más confiables, y que los métodos estos que utilizan ecuaciones viejas conocidas sean mejor aplicadas, o mejor sean, digamos, aplicadas en forma más confiable. O sea, que ese factor de seguridad se vaya reduciendo, o esa dispersión que normalmente se toma cuando se asocia a los del estándar, o la capacidad o ese factor R de confiabilidad, pasa, cada vez uno puede ajustar mejor. Y ajustar mejor implica utilizar mejor los materiales. Quiere decir que si antes a lo mejor yo diseñaba un espesor de 5 para una condición de carga y de situación previa, hoy a lo mejor con 4 lo puedo resolver y estoy seguro. Y antes era 5 porque el coeficiente de seguridad era tan grande que no me permitía ajustar mucho a la realidad. ¿Sí? Y aparte los ensayos continuos permiten establecer secciones homogéneas un poco más chicas, un poco más precisas, pero no al grado de llegar de que uno cada 2 kilómetros tenga que cambiar el diseño, porque sería una locura desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista del control, y porque tampoco es cierto que eso se cumpla así de tal manera. Así que bueno, en principio esta sería la clase de refuerzo en la parte teórica. La próxima clase vamos a dar un práctico de cada método, esto que vimos, como para que ustedes tengan un ejemplo y un modelo de cómo resolver cada uno de estos problemas de refuerzo estructural en función de los datos que tienen, o las posibilidades que tienen. Hoy, por suerte, tanto las reparticiones como las empresas cuentan ya con muchos equipos de estos que permiten empezar a trabajar con métodos, cada vez más con métodos racionales, y no tanto con métodos empíricos bastante poco confiables. Bueno, como no escucho nada, o no sé si quieren hablar. ¿Escuchás algo, Tulio? ¿Escuchás sí, ahí? ahí escucho.
consultando nomás, la próxima clase de, o sea, los prácticos de esto, ¿cuándo sería? ¿Rolly? ¿Semana que viene? ¿Semana que viene, Bueno, Tulio? ¿Lunes o martes? Rolly y Tulio, para que tengan en cuenta, tengo entendido que el lunes que viene es feriado. No, van a dar clase. Ah, perfecto, buenísimo. No, Es la correcto, última. tenemos clase. Tenemos Es la Son clase. las última clase. últimas 2 clases, che, no pasa nada. No, Son las no, yo no digo digo, a ver, no hay problema, no hay problema. Vos sabés que los viejos estamos todos los días. Pero No, digo no, sí. por eso nada más, pero bárbaro. Tenemos clase entonces la semana que viene, las 2 clases, y después la otra semana, por lo que viene el chat, ya estaría el parcial. El tercer parcial, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé, no le di muchas posibilidades de pregunta porque la verdad que estoy complicado con la tecnología. Pero si Dale. alguno quiere preguntar, escucho. ¿Negativo? Creo que cuando se haga el práctico, por ahí se van a entender más, ya con los conceptos Sí. teóricos y haciendo el práctico, seguro. Seguramente sí. ¿Mm? Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Sí, señor. Bueno, ¿Quieren más perfecto. información? Puedo seguir, ¿eh? Hasta las 8 o 9. Cuando se calcula el número estructural corregido sería porque la vida útil sería, ¿eso se puede hacer antes? O sea, cuando se ponen en servicio, cuando se termina la construcción, no sé si me explico. O sea, No. por ejemplo, suponer ya que se va a ir rompiendo, entonces más o menos uno ve por qué. Me surgió la pregunta cuando usted analiza por capas. Porque finalmente lo primero que se A ver, calcula es arriba. espera que cambie. La cuestión es que el número estructural, quizás el método del número estructural remanente es el que te podría ir dando una idea de cómo va evolucionando la pérdida de número estructural a lo largo de la vida útil. Eso es lo que propone de alguna manera Ashto y dice, bueno, uno analizando el tránsito, vos podés hacer una estimación, decir, bueno, cuánto tránsito va a tener año a año y establecer un número, cómo va a ir perdiendo el número estructural o la capacidad estructural, la estructura a lo largo del tiempo. No hay otra manera de establecer, de hacer, porque la única manera de saber lo que puede pasar a futuro es aplicando un modelo de comportamiento, que son estos modelos que estamos viendo. Y como no tenés datos para aplicar el modelo a futuro, tenés que imaginar esos datos de cómo se van a ir dando a lo largo del tiempo. Hay una buena, digamos, un buen intento de hacer esto por parte de lo que se denomina hoy el HDM4 o el HDM3 originalmente, HDM, HDM3, HDM4, que son modelos, justo es Highway Design Model, no me acuerdo cómo era en inglés, pero básicamente son modelos que permiten establecer el comportamiento de los pavimentos a lo largo del tiempo, a futuro, justamente hace la estimación a partir de las capas, de los espesores, de los aportes estructurales y la pérdida de aporte estructural a lo largo de los años y a los pasos. Entonces uno carga ese modelo con los datos digamos, uno puede cargar con los datos originales del proyecto y establecer con el tránsito y una extrapolación del tránsito o una proyección del tránsito el comportamiento que va a tener, pero el modelo ya tiene adentro, implícito en el software, modelos de comportamiento preestablecidos. Esos modelos de comportamiento preestablecidos hay que ajustarlos a las realidades locales. Para hacer el ajuste necesitas hacerlo con estructuras existentes, para la cual tenés que hacer una evaluación a lo largo del tiempo de tus estructuras existentes, del comportamiento que va teniendo, o sea, de los deterioros, y ver cómo se ajustan esos deterioros con el que te da el HDM o este software. El problema ahí es que
para eso necesitas años de estudios, o sea, para poder ir haciendo la medición del deterioro y tener el valor previo de lo que debería suceder y lo que sucedió. Y en base a lo que debería suceder y lo que sucedió, uno hace el ajuste. Esos modelos de deterioro existen para cada tipo de deterioro, la fisura, el agüellamiento, el IRI, los baches, ¿sí? Ahora, otra forma de hacerlo es lo que se llaman ventanas de medición, o sea que vos tomás estructuras similares con diferentes edades y haces evaluaciones y asumís de que esas estructuras se comportaron todas iguales a lo largo del paso del tiempo y lo que haces es medir el deterioro en diferentes edades, la medís en el mismo tiempo, no sé si me entienden lo que le estoy diciendo, o sea, tomás 10 rutas que tienen la misma estructura o parecida, pero que tienen edades diferentes, y agarrás y medís, haces una medición en cada ruta, en un tramo, y sacás los deterioros que tienen, y asumís que es como si hubiese pasado para una misma ruta el tiempo de 20 años de vida útil. Esas son dos formas de establecer, porque si no, no hay manera de saber cómo se va a comportar una estructura, salvo cuando ves cómo se comporta y presumiste o tenés un modelo que te dice cómo se debería haber comportado. Eso existe, sí. Los modelos son algunos se ajustan, otros no tanto, dependen de 1000 cosas. Entonces, la estructura de pavimento, lo más complejo de establecer es cómo se va a comportar a lo largo de su vida útil. Si realmente va a seguir ese modelo que vos estableció ASHTO, o se va para otro lado. No sé si queda claro. Sí, gracias. ¿Algo más? Julio, Sí. ese ajuste que vos estabas hablando también tiene que ver obviamente con la tasa de crecimiento que tenga el país, porque si la tasa es importante, el volumen de tránsito va a ser mayor en los próximos años. No sé si va mi consulta, digamos. Sí, obviamente el primer factor de incertidumbre es el tránsito. Ya lo explicó el ingeniero Viaín en su momento. Sí. El tránsito es futurología, es casi una adivinanza, sobre todo en un país de un comportamiento económico como nuestro. O sea, en un país, los modelos de crecimiento de tránsito, que generalmente es una ecuación simple de interés compuesto o de interés simple, para hacer la proyección, digamos, responde a comportamientos que deberían darse o no suponer que se deberían dar. Ahora, si el país obviamente crece y decrece a nivel tipo serrucho, es difícil establecer un modelo de comportamiento. Y por supuesto que la respuesta del pavimento está directamente relacionada con la carga, básicamente. O sea, suponiendo de que vos tenés un lugar donde el tránsito te creció de un año para otro un 15%, y vos previste un 2%, un 3%, el consumo de fatiga que va a tener ese pavimento va a ser del orden de ese 15%. O sea, se te fue gran parte de la vida útil en un año. Y eso sucede bastante en este país, donde hay tramos, hay rutas que uno la diseña para una vida útil y para una proyección de tránsito X, y de golpe te cambió la frontera agrícola y se te empezaron a sembrar soja en algún lugar donde no había, y resulta que comenzaron a pasear los camiones sobrecargados, o no, pero mucho más de lo que se preveía, y te cambia completamente la ecuación de diseño. Entonces es difícil establecer un ajuste de los modelos de predicción, se llaman, que son los que tienen estos software. Es difícil establecer ajustes locales porque a veces son muy locales, o sea, locales a nivel de que una ruta tiene un comportamiento y otra tiene otro completamente distinto, aunque estén separadas 20 kilómetros de distancia, porque todo depende de cómo es la carga que le pasa por arriba. Entonces, cualquier modelo de comportamiento tiene un grado de incertidumbre bastante importante, por lo cual son de difíciles aplicación. De hecho, el modelo que yo le estoy haciendo referencia, que se llama HDM3, HDM4 hoy, ya
4 asteriscos, tiene una versión más, están basados en ecuaciones de comportamiento de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Sudáfrica, de la India. O sea, se tomaron rutas en todos esos países porque era un modelo armado para el tercer mundo. Lo armó el Banco Mundial para dar préstamos. Entonces uno podía evaluar, son modelos en realidad para hacer evaluaciones técnicos económicas, o sea, permite establecer eso que yo le dije al principio, la relación entre los costos de operación y los costos de inversión, y poder establecer la rentabilidad de la inversión, y la rentabilidad de la inversión no para el país, sino para el banco. O sea, el banco necesita que le devuelvan la guita, entonces necesitan que la inversión sea rentable, no quiere prestar plata a un país que no la puede devolver. No sé si eso les queda, les recuerda algo que nos esté pasando, por ejemplo. Sí, profe. Bien. ¿Qué más? Aprovechen que estamos de oferta. ¿Me escucha, profe? Sí. Hablando de eso, el banco, una entidad con bastante bien económico que digamos, presta la plata para hacer una ruta, ya que estamos hablando de eso. Y la recupera con peajes, ¿con qué lo recupera? ¿O eso sería una ruta? Cuando el banco presta plata a un país, el país se hace responsable con sus divisas, ¿sí? Con sus propios recursos de devolverla. Como si a vos privado el banco te presta la plata para hacerte una casa, vos la tenés que devolver con lo que recuperes de tu sueldo o de tu trabajo o lo que sea. Básicamente el país tiene que juntar plata de sus exportaciones o de su mercado interno, lo que sea, de sus impuestos, lo que sea, pero la cuestión pasa por si el banco te presta para hacer una ruta, la ruta tiene que generar riqueza para poder generar la devolución. Ese es un poco el concepto general con que los bancos prestan plata. El banco presta plata porque es su bien, es su mercadería, es con lo que viven, ¿no? Entonces, pero el que devuelve es el país, no el peaje. El peaje es un negocio privado, generalmente una empresa que se le dice, bueno, mira, poné guita de tu bolsillo, el bolsillo puede ser del bolsillo real de la empresa o puede ser del bolsillo del banco. El banco le presta a la empresa invierte y la empresa recupera con peaje, que es una de las tantas modalidades de recupero de plata para una inversión vial. No es la única ni es exclusiva, es una de las tantas. Y otras formas, pero o indirectamente el Estado recauda a partir de generación de riqueza, ¿no es cierto? O de baja de gastos, o sea, de ahorros. Esos ahorros se transforman en divisas, ¿sí? En plata que no gastás para consumir más combustible o para consumir más reparaciones, para consumir más tiempo de hora viaje, lo que sea, y la ahorrás, esa plata que ahorraste pasa a ser divisa que vos tenés para poder devolver la plata que te costaron. Está. ¿Y qué otra forma de recuperar plata hay aparte del peaje y de esa que me contó? Y bueno, básicamente el peaje es una forma directa, digamos, como un impuesto directo. Pero hay otros tipos de impuestos. Impuesto a los combustibles, impuesto a las cubiertas, impuesto a la compra de autos, ya te digo, ahorros en costos de viajes, ahorros en consumo de combustible. Todas esas son formas directas o indirectas de conseguir recupero de una inversión. El peaje es una modalidad directa, es como si yo le cobro un impuesto al usuario que circula, que en realidad es como una tarifa. El peaje que originalmente, como se concibió, era una tarifa de recupero a partir del ahorro que hacía el usuario en transitar por una ruta con peaje. El ahorro que producía, vamos a suponer que en una ruta común gastaba 100 para recorrer 100 kilómetros y en una ruta con peaje gasta 50 para recorrer 100 kilómetros.
¿Por qué? Porque la ruta peaje está mejor, en mejor estado, o está duplicada la calzada y tiene menos costo de operación. De esos 50 que se ahorra, una partecita le cobra a la empresa para decir, bueno, como te ahorraste 50, yo te cobro 10, en forma de recupero de mi inversión, y a vos que ganaste 50 en circular los 100 kilómetros, por la mejora que yo te hice, entonces, de esos 50, déjame 10, así yo puedo seguir haciendo inversiones. Ese es el concepto del peaje, ¿sí? Está, profe. Gracias. Bueno. ¿Algo más? Esto básicamente es con lo que se van a encontrar más en la vida real profesional, con estos problemas de refuerzos, y es lo que más van a hacer el que se dedique a esta cosa, a estos temas. Quizás el 80% de las obras que haga van a ser de repavimentación, refuerzos, rehabilitaciones. Entonces, desde el punto de vista de la actividad vial, es muy importante que entiendan los criterios, los conceptos con los que se hacen, por qué se hace un refuerzo, cuándo se hace, y quizás cómo se diseña es importante, pero a lo mejor no les toquen básicamente eso como ingenieros. Sí les va a tocar mucho construirlos, pero para construirlo también necesita saber cómo se diseña, porque uno tiene que cumplir las hipótesis de diseño cuando construye, ¿sí? Porque si no, no sirve de nada lo que yo planteé como proyectista, ¿sí? Si yo proyecto una viga y que tiene 30 centímetros de altura y 15 centímetros de base y una armadura X, y el constructor no me cumple, entonces voy a tener problemas, ¿no?, estructurales. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, el constructor tiene tanta relevancia e importancia y tiene que tener los conocimientos para saber lo que está haciendo y cómo lo tiene que hacer bien. Bueno, Rolly, no sé si seguimos o... Listo, Tulio. Bueno. Cuando vean el práctico van a entender mejor que el método ASTO para refuerzo es difícil contemplar capas, por ejemplo, monogranulares retardadoras de fisuras o capas de mezcla asfáltica modificada con polímero. Eso es difícil de verlo en el método ASTO convencional. Sí está contemplado en los métodos mecanicistas. Eso es lo que no es tan fácil. A través de los módulos. Claro, es todo por módulo. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio de capas elásticas. Lo que pasa es que para eso necesito que funcione uno de los software. Sí. Vamos a ver si logro que funcione. Tranquilo. ¿Listo? Chao, gente. Muchas gracias. Le voy a pasar la presentación, que tiene algunas modificaciones respecto a la que pasé hoy. Sí, y le paso la clase. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao.